La economía mundial en el ejercicio 2010 ya está apuntando hacia una lenta recuperación, muy particularmente las economías de Estados Unidos y de Alemania. No obstante, esta recuperación está sujeta a una salida en falso, dado que, por un lado, los acuerdos del G20 no se han llevado a término, seguimos con políticas proteccionistas, con reacciones, por tanto, que están dificultando esta salida de la crisis, y por otro lado, porque el sistema financiero ha vuelto un poco a las andadas. Es cierto que el modelo de crédito no se ha restaurado, pero la barra libre de liquidez que ha ofrecido los bancos centrales a los bancos, tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central Europeo en nuestros países de nuestro continente, están haciendo que los bancos están financiando a costes muy bajos y están haciendo lo que se denomina técnicamente el carry trade, es decir, invirtiendo en activos con rentabilidades más elevadas. Esto, combinado con una situación de endeudamiento público creciente, somete a la economía mundial al riesgo de un repunte de tipos de interés, dado que la deuda pública, para colocarse, tendría que ofrecer retribuciones más elevadas. En tal caso, la economía vería de nuevo volverse hacia tasas de crecimiento inferiores e incluso negativas, a lo que se llama en términos anglosajones un double dip, y por tanto a que la salida de la crisis fuera una salida en falso. Las autoridades monetarias en todo el mundo, muy particularmente la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, han rescatado con dinero público al sistema bancario. Ahora bien, este dinero que se ha creado amenaza con llevar a una salida inflacionista de la crisis. Por tanto, los bancos centrales están empezando a retirar estos estímulos monetarios. Por otra parte, y ya en el segundo semestre del año 2010, los bancos centrales empezarán a normalizar los tipos de interés, probablemente con carácter anterior a lo que están estimando los mercados. Si se hace en la cadencia temporal adecuada, no habrá más problemas y la recuperación se consolidará. Si se hace antes o después, puede haber problemas que lleven a una recaída en la actividad económica mundial. La economía española ya ha tocado fondo, así nos lo está reflejando las tasas intertrimestrales de crecimiento. No obstante, esto no significa que sea una salida consistente, puesto que nuestros escenarios apuntan a que el ejercicio 2010 puede ser todavía un año perdido, un año de crecimiento negativo, a menos que se realizaran las reformas estructurales que liberaran recursos para que tuviéramos un ejercicio todavía con crecimiento positivo. También hay que matizar, sin embargo, que la tasa de crecimiento potencial generadora de forma sostenida de empleo en la economía española no se va a alcanzar hasta fechas tan alejadas como el ejercicio 2013. La economía española ya ha tocado fondo, pero sin embargo no genera empleo. Y no lo va a hacer así a lo largo de los siguientes ejercicios. Estimamos que la tasa de paro va a superar la cota del 20%, y eso sin considerar situaciones de prejubilaciones, de economía sumergida o de expedientes de regulación de empleo. Por tanto, hay que incidir ya en una reforma de nuestras relaciones laborales, que adecúe nuestro modelo al modelo europeo, que permita a las empresas adaptarse a la coyuntura y crear empleo, muy particularmente empleo juvenil. La economía española registró un crecimiento sostenido en gran parte en un boom inmobiliario que ha hecho un auténtico crash. Hemos vivido un derrumbe inmobiliario. En los próximos años, los créditos concedidos a los promotores y las hipotecas a las familias van a entrar en una situación de insostenibilidad y, por tanto, el sistema financiero va a operar no solo daciones en pago, sino ejecuciones hipotecarias. Cuando estos inmuebles salgan de los balances y entren en el mercado, van a presionar a los precios, de tal forma que estimamos que en buena parte de los sectores de la vivienda los precios pudieran caer hasta un 20% a lo largo de los próximos 2 años.